Ricardo Peralta, que ya llegó también para hablar sin censura. Querido maestro, te abrazamos. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, confírmeme, Ceci, si tenemos problemas con el maestro Ricardo Peralta y la conexión para poder realizar este enlace como todos los miércoles. Confírmenme con un mensaje. Eh, Tenemos problemas con el audio del maestro Ricardo Peralta. A ver si ahora sí lo escuchamos y lo vemos correctamente. ¿Cómo estás, Ricardo? Mi querido Vicente, ¿me escuchas bien ahí? Ahí te escuchamos ¿Me correctamente. escuchas? ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. Perfecto. Qué gusto saludarte, mi querido Vicente. Muchas gracias, amigo. Pues comentarte varias cosas. En principio, lo que ha venido ocurriendo, ligando la elección de Coahuila. Para todos aquellos que han hablado de Coahuila, recordemos que en varias partes del país no ha habido transición democrática, no ha habido cambio. Coahuila es uno de esos estados donde prácticamente hace un siglo ha gobernado el PRI. Quiere decir esto que ese regionalismo donde el PRI no solamente ha tenido diputados, senadores, gobernadores, sino también electores, mantiene ese espacio de porcentaje de la lista electoral, la lista nominal electoral, solamente en ese estado, que por cierto no llega ni al 2% de la lista nominal de todo el país. Otro ejemplo podría ser Durango, que aunque también tienen representación de otros partidos, ha sido un estado priista. El mismo caso podríamos hablar de Aguascalientes, podríamos hablar de Querétaro, podríamos hablar de Guanajuato. Y aquí en la Ciudad de México podríamos hablar, por ejemplo, de Benito Juárez, que nunca ha tenido un cambio democrático en cuanto al gobierno que los ha dirigido. A ver, pensar que ese triunfo de las 16 diputaciones locales en Coahuila significa que van a tener ese mismo efecto en el 2027, pues o no saben matemáticas o no saben de política, o no conocen el país. El país es gigantesco y diverso. No significa que simplemente se echen a la hamaca en Morena y ya ni modo perdimos, ya nos vemos en el 2030. No, de todos modos se tiene que continuar trabajando. El trabajo que se hizo pues no dio resultados, es también una opinión personal, no tuvo el resultado que se debió haber tenido, porque más allá de que siempre haya sido, no significa que se tiene que condenar al pueblo de Coahuila y al pueblo de Durango y a otros estados de la República a vivir en el pasado, desde el punto de vista del gobierno. Esto lo quiero ligar con la presencia aquí en el centro de la Ciudad de México, una vez más, la presencia de los maestros, que ya por lo menos 5 secciones se encuentran en el primer cuadro de la ciudad y algunos otros ya se han movilizado a otra parte de la propia Ciudad de México, particularmente en el sur, hacia donde va a ser la inauguración del Mundial el día de mañana. Esta condición, la presencia de los maestros, las elecciones de Coahuila y el entorno internacional de lo que significa el Mundial de Fútbol están entrelazados. Si bien vemos la historia de los mundiales en todo el mundo, cada vez que ha habido un mundial cada 4 años, las distintas organizaciones, sobre todo aquellas que necesitan, que quieren ser visibilizados a nivel mundial, por el motivo que sea, por las condiciones que sean, a nivel mundial han hecho este tipo de expresiones. Así lo hicieron en Francia, así lo hicieron en Brasil, así lo han hecho en Sudáfrica, así lo han hecho en todo el mundo. Son condiciones que ocurren, que han ocurrido, que van a ir ocurriendo. Y esto no es México, es una parte de México. Así como las elecciones que hicieron en Coahuila, así como lo que ocurrió en Coahuila,
es una parte de México. Estas expresiones en la Ciudad de México es una parte de México. Es una expresión, qué bueno que ocurre, qué bueno que se muestra esa parte de México, pero no nos debe descreditar aquí a nosotros como mexicanos. Nosotros estamos acostumbrados en México a tener este tipo de expresiones. En otras partes del mundo también suceden ese tipo de expresiones. La gente que ve a los maestros, la gente que ve a los vendedores populares, al comercio popular, expresándose, que por cierto han tenido serios conflictos con los maestros, obviamente dejan de vender porque están ocupando los lugares que ellos comúnmente ocupan para realizar sus actividades diarias. Toda esta condición, no digo que sea algo normal y que tenemos que normalizarlo, pero eso no es México. Aquí la reflexión es la siguiente: ¿quiénes están capitalizando y quiénes están utilizando esta condición para mostrar que esto es México? De nueva cuenta, los apátridas, de nueva cuenta, la oposición, de nueva cuenta, los medios de comunicación que son voceros de la derecha. Esto se ha convertido en una campaña nacional de desprestigio contra nuestro país. ¿Eso significa querer a México? Hablar de México como si esto fuera lo que nos caracteriza en Yucatán, en Veracruz, en Guerrero, aquí en la Ciudad de México. ¿Esto es México? No, México es mucho más grande de lo que los medios de comunicación, con esa campaña de denostación para nuestro país, están haciendo. Tenemos una riqueza cultural extraordinaria, está lleno de turistas por todos lados. ¿Ustedes creen que por estas expresiones y por lo que dicen en la prensa, los turistas ya no vinieron? Los turistas ya no vienen a las playas, ya no van a los lugares históricos, ya no van a las ciudades coloniales, ya se van a quedar en su hotel o se van a regresar a sus lugares de origen. Por supuesto que no. Esto es una parte de lo que se expresa en nuestro país. Hay libertad de expresión. Eso es lo que hay que enaltecer. En cualquier otro país del mundo o con un gobierno distinto en nuestro país, hubieran salido los granaderos a golpear a los manifestantes, hubieran salido la policía a reprimir a los manifestantes, estuviéramos contando los heridos o quizá los muertos con un gobierno distinto, un gobierno represor, un gobierno autoritario. Aquí los derechos están plenos, la gente puede circular. Yo aquí tengo mi oficina en el centro histórico de la Ciudad de México. Obviamente no llego en carro, llego caminando a calles, no me pasa nada. Muchísima gente llega caminando a sus lugares de trabajo, en transporte público, haciendo muchísimas actividades distintas. ¿Por qué? Porque se está salvaguardando también el derecho de expresión, estemos o no estemos de acuerdo con ellos. Los derechos de las personas a expresarse están vigentes en México. La gobernabilidad y la gobernanza en México están vigentes en México. La seguridad ciudadana está vigente en México. La presencia de la presidenta todos los días desde aquí a una calle, el Palacio Nacional donde está transmitiendo Vicente, está vigente. La gente está haciendo sus actividades diarias como lo hemos hecho hace muchos años. México es un país libre, México es un país fuerte, México es un país diverso, es un país gigantesco, tiene la gran oportunidad hoy de recibir este evento histórico que es el Mundial de Fútbol. Acudirán los que pueden pagar esos boletos carísimos a los estadios, otros lo haremos por televisión, por internet, como lo hemos hecho en todos los mundiales. El hecho de que venga a México no significa que tengamos la capacidad para pagar un boleto de estos. Lo haremos como el 99% de la población mundial, donde sin duda pues estaremos muy emocionados de tener a las selecciones, y eso, a las selecciones de fútbol me refiero, y eso es lo que hay que enaltecer, que México está ahora envuelto en una gran fiesta mundial. Sin duda los problemas seguirán, sin duda las expresiones de los maestros seguirán, las demandas de los maestros que cada vez más suben sus demandas prácticamente con ganas de que no se cumpla una de ellas. La intransigencia de los líderes, de los maestros también cada vez se incrementa más. Y creen que con esto van a colapsar la ciudad, van a colapsar al gobierno. Yo no veo ninguna condición de colapso, lo único que veo es una desesperación
por quien los está patrocinando, por quienes los están movilizando, porque sale muy cara la movilización de camiones, de personas, de comida, desayuno, comida y cena, para cientos o quizá miles de manifestantes. Evidentemente alguien está detrás de esto. Los distintos contingentes que se están sumando también, sin duda, vienen con algún patrocinio, con un interés político, con ganas de perjudicar, no al gobierno, con ganas de perjudicar al país. Yo creo que estas expresiones que hoy estamos viendo, lo único que están haciendo es que el rechazo social, si tenían una base social que los apoyaba, y yo lo veo caminando en la calle. Yo escucho a las personas que van caminando, y seguramente muchos de ustedes, si tenían un respaldo social por sus demandas legítimas que pudieran tener todos los que se estén expresando, hoy esa base social se perdió, porque esta condición que hoy están provocando, si bien es cierto, nadie se espanta, sucede en todo el mundo, está afectando al prestigio de México. Es un mal mensaje, es un rompimiento con la sociedad mexicana, y eso yo creo que no lo necesita nadie. Yo creo que es momento de que reflexionen también los liderazgos, que se den cuenta que esas expresiones no necesariamente van acompañadas de una base social, y para cualquier expresión de esta naturaleza se requiere la fortaleza de una base social, no solamente de su gremio, y hoy están totalmente extraviados. Las peticiones están totalmente extraviadas, las demandas están fuera absolutamente de la posibilidad de cumplimiento, es decir, es estrangular por estrangular, y veamos quién se ha convertido en sus principales voceros. La prensa sicaria, los voceros de la derecha internacional, que lo único que buscan es el 2027 y el 2030, no se olviden de eso. Esa es la auténtica razón por las cuales los voceros, los sicarios de la información, están haciendo lo necesario para seguir, ojo, la trayectoria, ahora casi como defensores de los maestros y de otros manifestantes, en una condición que no habíamos visto nunca. Ahora resulta que la prensa sicaria, la prensa de oposición, los voceros de la oposición, ahora resulta que están del lado de estas expresiones populares. Yo estoy de acuerdo que existan las expresiones y que la gente se manifieste cuando algo no está bien. Claro, todos tenemos el derecho y debemos hacer valer nuestra libertad de expresión. Pero de ahí a que esta condición se convierta en un acto de extorsión, y peor aún, estos explosivos que se encontraron hace unos días, esta forma de querer desestabilizar a la sociedad mexicana, querer desestabilizar la visión de México, esto es hacerle el juego a la derecha internacional. Y eso tiene un nombre, y esos podrían ser actos de terrorismo. No estoy diciendo de los maestros, estoy diciendo de las personas que trajeron estos explosivos, de las personas que los iban a entregar, peor aún, de las personas que los iban a utilizar. Estos no son cuetitos, no son palomitas. Los que le están metiendo dinero, los que están financiando. Esto no es barato, mi querido Vicente. Los que están detrás en esta movilización, los que fabrican este tipo de explosivos, los que hacen lo necesario para desestabilizar y meter miedo, esos son actos que eventualmente pudieran ser considerados como actos de terrorismo. Lo digo con toda prudencia, pero debe de haber una mano dura, y sí, con aquellos que están haciendo lo necesario, porque parece que lo están pidiendo a gritos. No quieren un gobierno autoritario, no quieren un gobierno represor, nadie lo queremos, pero sí queremos un México de leyes, sí queremos que se haga valer el Código Penal Federal, donde se habla la Ley Federal de Armas y Explosivos, donde se habla precisamente de la tenencia de este tipo de objetos que simplemente sirven para dañar. ¿Son o no son apátridas? ¿Son o no son parte del mismo discurso de la oposición y de los medios de comunicación que se han convertido en voceros de la oposición? Son ellos. Estos actos terroristas, como hablan ellos de narcogobierno y narcoterroristas, bueno, y luego esto, porque te aseguro que los maestros no son. Los maestros podrán tener distintas formas y métodos de hacerse ver y hacerse expresar, pero los maestros saben muy bien que este tipo de condiciones ya traspasa una frontera que en muchos casos no tiene camino de regreso, querido Vicente. Por eso yo los invito a que se diviertan con este mundial,
que lo disfruten porque México completo está de fiesta. Tenemos que recibir a nuestros visitantes y pues ahora sí, como dicen en las colonias, ¿verdad? Qué vergüenza con los vecinos, pero ni modo, nos tocó vivir esta condición, a convivir con la condición que hoy nos toca estar en México, no pasa nada y qué bueno que tenemos una presidenta que dijo que no va a ceder, que no va a quitar a un solo manifestante con el uso de la fuerza, que continúe la política, que continúen los acuerdos, que se resuelvan las condiciones como se tengan que resolver, y si no se quieren ir nunca, que no se vayan nunca. Aquellos que están patrocinando esta movilización y la presencia en la Ciudad de México y en otras partes, pues que sigan gastando, pero del bolsillo de los mexicanos no tienen por qué salir a cumplimentar caprichos políticos que incluso seguramente vienen del exterior, querido Vicente. Tú conoces bien a estos grupos, tú conoces muy bien la problemática porque fuiste subsecretario de Gobernación en tiempos de Andrés Manuel López Obrador, querido Ricardo Peralta, pero estarás de acuerdo que la autoridad investiga quien tenga que investigar. No estoy diciendo a los maestros, a los que no andan encapuchados, a los maestros que levantan la voz, que incluso se paran a conversar con uno cuando pasa por los campamentos. No, a estos que están financiando y que podrían ser figuras políticas de oposición, a lo peor, poniéndolo de esa manera, Ricardo Peralta. Sin duda, incluso yo tuve el gusto de participar en estas mesas los primeros años del gobierno del presidente López Obrador. Él encabezó, el expresidente López Obrador, encabezó varias de estas reuniones. Como nunca tuvieron trato político los maestros, se llegaron a muchísimos acuerdos por los cuales prácticamente no los vimos en el sexenio del presidente López Obrador con este tipo de expresiones. Yo coincido plenamente. Están siendo infiltrados, se quiere desprestigiar el movimiento magisterial, que por supuesto yo personalmente apoyo gran parte de la movilización magisterial que tiene que ver con sus derechos laborales de todos los maestros. Claro, ¿quién no quiere que los maestros ganen más? ¿Quién no quiere que tengan más derechos sociales? ¿Quién no quiere que tengan mayor capacitación y que a la vez no dejen a los millones de niños sin clases? Eso es lo más lamentable. Tienen que venir ellos a expresarse en la forma en la que lo hacen, sin duda, pero de ahí a que con este tipo de condiciones y estrategias políticas quieran presionar al gobierno, no hay ninguna presión. Yo no veo esa presión, que el gobierno tendrá las mesas en gobernación, en la Secretaría de Educación Pública, eventualmente se va a resolver, pero yo creo que las negociaciones políticas se resuelven en la mesa política. Este tipo de acciones, insisto, lo único que hacen es debilitar su posible base social. Yo me he acercado a platicar con algunos de ellos que están en los campamentos aquí alrededor del primer cuadro, vi la misma condición de hace 10, de hace 15, de hace 20 años, cuando nació la CENTE. Yo creo que la coordinadora tiene que reflexionar respecto a las formas para poder lograr sus objetivos políticos. Insisto, son totalmente lícitos, pero también tienen que tener mucho cuidado con quién se juntan, con quién platican, a quién le hacen caso y cuáles son los resultados de esos acuerdos que tienen, porque comúnmente son en asamblea. Pero yo creo que en este momento tienen malos consejeros y los consejeros que tienen en este momento les están haciendo tomar muy malas decisiones en una condición única para México. ¿Cuántas veces en el futuro México va a tener la oportunidad de tener millones de visitantes en el país? Y yo creo que si bien es cierto su movilización es legítima, también es legítimo el derecho del resto de la población mexicana para disfrutar libremente de la gran Ciudad de México, que por cierto se ha esforzado enormemente para dar la mejor cara a nuestros visitantes. Y nosotros, insisto, esto dejémoslo por ahí con un alfiler, con una hojita pegada en la pared, seguir avanzando en esa negociación, pero que eso no nos quite el sueño ni que nos distraiga. Hoy hay una condición mucho más importante. Y preparémonos para la cobertura mediática, porque si la presidenta sale al Zócalo a ver el partido y sigue el plantón y sigue el campamento, van a decir, qué provocación de la presidenta. Si la presidenta no sale al Zócalo y pone la pantalla que dijo para los periodistas que quieran verlo aquí en Palacio Nacional,
se acobardó la presidenta y se atrincheró en Palacio Nacional. O sea, ya estoy escuchando a los mismos de siempre, Ricardo Peralta. Pues mira, todo mundo tiene derecho a opinar, mi querido Vicente. Lo que nos toca a nosotros es seguir defendiendo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Es una mujer valiente, digna, admirable, la gente la quiere muchísimo en todo el país. Estar atentos porque la oposición sigue haciendo lo mismo. Es una oposición muy cobarde, es una oposición que no se deja ver, solamente lo hacen a través de sus voceros en televisión comercial, sus voceros permanentemente en la radio comercial. Yo a propósito escucho a las radiodifusoras donde salen los más estridentes personajes, a propósito lo hago, para escuchar la narrativa idéntica que van copiando uno y otro en una propaganda. Eso no es, ya no es una opinión noticiera, ya no son periodistas hablando, analizando una noticia, es propaganda política de oposición pura. Hay una gigantesca diferencia entre propaganda, publicidad y el análisis político que haga un periodista de alguna nota en particular, como lo que hablamos hace rato de Coahuila, lo que hablamos de los maestros, el entorno del mundial. Eso es análisis político. Pero cuando solamente te dedicas a publicitar y a aventar propaganda por millones de impactos en contra del gobierno, en contra de México, eso te hace apátrida. Más allá de tu ideología, más allá de tus convicciones, por supuesto que te hace apátrida. Y no es un tema tampoco de que qué van a decir de nosotros, eso no nos importa. No nos importa, en todo el mundo pasan estas expresiones. Cuando suceden, hay que decirlas. Cuando nos toca a nosotros, hay que decirlas y quiénes son. Hay que evidenciarlos y cuáles son sus intereses, mi querido Vicente. Y que la gente esté tranquila. Aquí estás tú en el centro, aquí estoy yo en el centro. Vengan a pasear, vengan a conocer. No importa que estén los maestros, salúdenlos. Cada quien trae su historia en este país maravilloso, tan plural, tan diverso, tan distinto. Esta es una expresión más. Aprendamos a convivir, no pasa nada. Vengan al centro, vengan a la ciudad. Evidentemente, como en cualquier parte del mundo, hay que cuidarse, hay que estar atentos, pero convivir en santa paz y a divertirnos, porque esta es una fiesta mundial, mi querido Vicente. Ricardo Peralta, maestro Ricardo Peralta, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te lean tus columnas, para que te busquen tus redes sociales, para que respalde lo que haces desde tus trincheras, Ricardo Peralta? Muchas gracias, querido Vicente. Bueno, en principio les quiero pedir a todos que sigamos apoyando a Vicente Serrano aquí en Sin Censura. Fíjate que me ha pasado muchas veces aquí en el centro, cuando he ido a Tlaxcala, en Veracruz, que me encuentro gente en la calle caminando. A mí me gusta muchísimo caminar. Y maestro Peralta, lo vimos con Vicente Serrano. Maestro, la verdad es que no me la esperaba así, pero es muy impresionante las miles de personas que ven este programa. Por eso hay que seguir apoyando a Vicente. Primero eso. Y si tienen tiempo, visítenme en mis redes sociales, que en TikTok es Maestro Ricardo Peralta, en Facebook y en Instagram Ricardo Peralta Saucedo, y en la red ex Ricard-Peralta. Y escribo los lunes en Excelsior, los miércoles en El Heraldo, y El Sol de México los viernes y también los martes cada 15 días en El Soberano. Así que por ahí los encontraremos también y no nos dejen de ver aquí en Sin Censura con Vicente Serrano todos los miércoles aproximadamente de las 10:30 de la mañana. Por aquí estaré saludando a toda la gente que nos visita y saludos a los que me han saludado. Un beso y un abrazo a una señora linda que me encontré aquí en un estacionamiento aquí en el centro, que fue muy linda, iba con su esposo, me saludaron. No recuerdo su nombre, pero sabe perfectamente si nos está viendo quién es. Le mando un beso y un abrazo a ella y a su esposo con mucho respeto y con cariño. Muchas gracias, Vicente, y hasta pronto y a seguir luchando, que siempre estamos en combate, amigo. Y por aquí nos vemos pronto ahí en Casa Tlaxcala. A ver, que me dé la vida un poquito, mi querido Ricardo Peralta, porque han estado intensas las jornadas, pero muy pronto te visito. Aquí va a ser un gusto recibirte, hermano querido. Te mando un abrazo. Abrazos con cariño. Igualmente, amigo. Hasta pronto. El maestro Ricardo Peralta hablando con nosotros sin censura. Dice